Buenos días, estimados alumnos. Una consulta, ¿se logra escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí. A ver, un minuto, por favor. Ahora creo que sí, ¿no? A ver, me confirma la última, por favor. Ok, listo. Ahí vamos a presentar entonces. Me presento ante ustedes, soy el profesor Alex Cabrera del curso de trigonometría y durante toda esta semana vamos a estar viendo los temas principales de este curso. ¿Cómo va a ser la temática? Van a poder ustedes intervenir durante la clase, prendiendo su micro y participando en clase, o caso contrario, pueden escribir mediante el chat y dudas, consultas que tengan, podemos absolverlos en este tiempo. A ver, unos minutos para estar compartiendo la diapositiva. Listo. A ver, vamos a poder visualizarlo. A ver, me dan unos minutos, voy a configurar esto. Ya está. Como les estaba mencionando, en este transcurso de estas semanas voy a estar presentándole el curso de trigonometría. En esta semana número 2 vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos agudos, notables y los aproximados. Esto ya lo conocen, más que todo son los ángulos de 30, 60, 37 y 53. Algo adicional que tienen que saber presente o tener en conciencia es los ángulos trigonométricos de 16 y 76. 16 y en este caso el 74 y el 23 y 67, que es más que todo recurrente en los exámenes de admisión que te pueden venir. Vamos con la siguiente diapositiva. Como podemos observar en este apartado de esta segunda diapositiva, los ángulos trigonométricos, tanto los ángulos agudos, están presentes en nuestra vida diaria. Sí. Por ejemplo, como puedes observar dentro del espacio, nosotros tenemos a la Tierra, tenemos al Sol y en este caso tenemos al Mercurio. Todo ello se puede concatenar. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos aplicar lo que son los ángulos trigonométricos. Tenemos un ángulo agudo, tenemos en este caso el ángulo recto que se identifica por un pequeño cuadrado. Y justamente es lo que siempre los alumnos preguntan: profesor, ¿cómo es que la matemática se logra aplicar en la vida diaria? Ahí tienes una respuesta. En otros casos también se puede aplicar, que con justamente todos los problemas propuestos, todos los problemas en clase que te presentan los boletines. En la siguiente diapositiva nosotros tenemos que visualizar qué se va a presentar en el día de hoy, en este tema, en esta semana número 2. Vamos a tener que observar las razones trigonométricas de los ángulos agudos y sus diferentes propiedades para poder resolver los problemas que se nos presentan. También la resolución de los triángulos rectángulos. En esto nosotros nos vamos a basar en el famoso teorema de Pitágoras, también en cómo nosotros podemos encontrar un lado solamente con un ángulo y con otro lado. Esos son los tres casos que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es sumamente importante, sí. La relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Esta palabra complementarios es sumamente importante. ¿Qué significa? Que dos ángulos se complementan en sí, ¿para qué? Se suman para llegar en este caso a la totalidad de un 90 grados. Esto es importante tenerlo presente porque la mayoría de los problemas siempre salen con estos datos y siempre hay que tenerlo presente en este caso. ¿Qué significa complementario?
el área de una región triangular cuando tú tienes dos lados y en este caso tienes un ángulo, existe una fórmula. Y lo mismo también una fórmula llamada, en este caso, la fórmula de Herón, donde precisamente necesitas tres lados para poder encontrar todo el área de un triángulo. No necesariamente que sea triángulo rectángulo. Puede ser cualquier triángulo, sí, pero en este caso con los tres lados puedes encontrarlo. Esa fórmula se llama la fórmula de Herón. Ahora, las razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados, lo que le mencionaba inicialmente. Y por último, los ángulos horizontales o verticales. En ese apartado, lo que vamos a ver son los ángulos de elevación, es decir, mirando hacia arriba, y los ángulos de depreciación, cuando se mira hacia la parte de abajo, teniendo un punto de referencia en este caso. Los objetivos, una vez que ustedes finalicen la clase, estarán en la capacidad de poder identificar cuáles son las razones trigonométricas, es decir, el seno, el coseno, la tangente. En este caso son 6 razones trigonométricas, que son las corrazones, que son las razones recíprocas, y también cómo tú puedes encontrar en tu vida diaria un ángulo de elevación o un ángulo de depreciación. Eso de ángulo de elevación y depreciación, más que todo se utiliza en la vida, en lo que es las carreras, por un ejemplo, en la topografía para poder visualizar los ángulos. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas. Más que todo nosotros vamos a poder observar cómo reconocemos esto que es un triángulo rectángulo, si alguien puede intervenir. ¿Cómo reconoces que efectivamente es un triángulo rectángulo? ¿Quién Por te el dice que es ángulo un de triángulo? por su lado. Claro, en este caso no nos dice que necesariamente es 90, pero nosotros podemos identificar, podemos observar la notación que el ángulo de 90 es por el cuadradito que está resaltado de color rojo. Es decir, este apartado de acá. Esto nos dice que efectivamente estás trabajando con un triángulo rectángulo. Bien. Dentro del triángulo rectángulo también tienes ángulos y tienes lados. Para poder resolver las razones trigonométricas necesitas saber qué es C punto O, que en este caso es el cateto opuesto. El cateto opuesto viene a estar dado por lo que se le opone al ángulo. Esto viene a ser el cateto opuesto, es decir, lo que está al frente del ángulo. ¿Qué viene a ser el cateto opuesto? En este caso el ángulo tita. ¿Y qué viene a ser el cateto adyacente? Justamente el cateto adyacente no es el opuesto, sino es justamente el que está a su costado, el que está a su lado. Si ya tienes el cateto opuesto, que está al frente, ya tienes el cateto adyacente, que está a su costado, necesariamente en un triángulo rectángulo viene a ser un lado mucho más grande, que es el llamado hipotenusa. También se reconoce con la letra H. La hipotenusa entonces siempre se le va a oponer al ángulo mayor. En este caso, en un triángulo rectángulo, hay un único ángulo mayor que viene a ser el de 90 grados. Entonces, en base a todo ello, con tus tres datos que tienes el cateto opuesto, tienes el cateto adyacente y tienes la hipotenusa, tú puedes resolver, o en este caso, encontrar las 6 razones trigonométricas. Por ejemplo, acá tienes el seno del ángulo tita. ¿Cómo consigues el seno del ángulo tita? Para el seno del ángulo tita necesitas dos elementos. Necesitas el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso te había mencionado que el cateto opuesto es justamente el que está al frente del ángulo y la hipotenusa es el ángulo mayor, es decir, también lo puedes reconocer porque está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Y cómo consigo el coseno del ángulo tita? El coseno del ángulo tita ya no trabaja con el cateto opuesto, sino trabaja con el cateto adyacente y eso va a estar dividido entre la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasaría con la tangente? La tangente no va a trabajar con la hipotenusa, solamente trabaja con el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, esos tres, seno, coseno y tangente, son los principales. Los demás vienen, es decir, la cotangente, la secante y la cosecante vienen a ser sus derivados. En este caso, la cosecante de tita, ¿cómo se reconoce? Se reconoce como la división entre la hipotenusa entre el cateto opuesto. Pero una consulta, jóvenes. En este caso, tú puedes notar alguna similitud entre el seno del ángulo tita y el coseno del ángulo, y el cosecante, disculpa, del ángulo tita. ¿Hay algo que se repite? ¿Hay algo? ¿O son exactamente iguales? Son los mismos elementos, pero invertidos. Ujú. Exacto. Justamente podrías llamarse invertidos o como su inverso. En este caso, a partir de ahora,
del seno de tita y el cosecante de tita, mucho más adelante, le vamos a llamar ya como razones recíprocas. ¿Qué significa una razón recíproca? Es decir, que al multiplicarse me da la unidad o caso contrario, una razón recíproca es el inverso multiplicativo de la otra. ¿O cómo lo puedo reconocer? Si el seno del ángulo tita es el cateto opuesto entre la hipotenusa, lo inverso sería, si la hipotenusa está como denominador, va a cambiar en el otro caso, pasa a ser un numerador, y el cateto opuesto que está como un numerador pasa a ser un denominador. Es justamente lo que mencionó tu compañera, que viene a ser como el inverso. Idénticamente lo mismo pasa con la secante de tita. La secante de tita con el coseno de tita son exactamente los mismos elementos, lo único que cambia es el orden en que se van a dividir, es decir, es el inverso multiplicativo de la otra. De igual manera va a pasar con la cotangente. La cotangente con la tangente también son inversos multiplicativos o también comúnmente llamado razones recíprocas. Es decir, que al multiplicarse me da la unidad, es decir, que me da 1. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a tener que llamarlo de la siguiente manera. El seno de tita con el cosecante de tita van a ser razones recíprocas. Lo mismo pasa con el coseno y la secante. Son razones recíprocas. Y lo mismo va a pasar con la tangente y la cotangente. Pero cabe añadir lo siguiente. Muy aparte que el seno y la cosecante sean razones recíprocas, también el seno y el coseno, a partir de ahora nosotros le vamos a llamar como corrazones. El seno y el coseno van a ser corrazones. En este caso, la cosecante y la secante también van a ser corrazones. Y por último, la tangente y la cotangente también se van a llamar corrazones. Solamente en este apartado solo les estoy indicando con la palabra corrazones. Más adelante voy a añadir por qué se le llamaría corrazones, qué me justifica que se llamen corrazones. Entonces hacemos un pequeño resumen de lo que hemos estado visualizando en esta diapositiva. Entonces te mencionaba que el seno y la cosecante, el coseno y la secante, la tangente y la cotangente, a partir de ahora son razones recíprocas. ¿Por qué? Porque evidentemente visualmente nosotros podemos reconocer que son los mismos elementos que van a trabajar, pero de manera inversa. Ahora, lo que está de color verde, el seno, el coseno, la cosecante y la secante, y también la tangente con la cotangente, se van a llamar más adelante con una pequeña justificación corrazones. Eso sería por ese apartado de la diapositiva. Solamente queríamos observar cómo encontramos las razones trigonométricas en base a los ángulos. Ahora tenemos las propiedades en base a un triángulo rectángulo que es sumamente importante porque en los posteriores temas de funciones trigonométricas, un poquito más adelante, esto es importante. Con estas igualdades tú vas a poder resolver, es decir, una expresión mucho más extensa, tú lo puedes reducir a algo más corto y con eso reducir el tiempo de resolución y encontrar una respuesta mucho más rápida. Como puedes observar, tienes un triángulo rectángulo con el lado A tienes tu lado B, que en este caso se llaman los catetos. Una consulta, ¿esta C viene a ser un cateto o tiene un nombre particular? Recuerda Hipotenusa. que es hipotenusa. Claro. ¿Y cómo reconozco que es la hipotenusa? ¿Quién me dice que es la hipotenusa? Puesta en 90. Es el Claro. lado opuesto de la 90. Exacto, justamente como ustedes mencionan, está al opuesto al ángulo mayor, en este caso al cuadrado, es decir, al 90. Entonces solamente existe una hipotenusa. El A viene a ser el cateto opuesto en función a ese ángulo tita, porque está mirando al frente, y en este caso el B viene a ser el cateto adyacente. Entonces, en base a ese gráfico se cumplen las siguientes propiedades. Tenemos la primera propiedad, que es la clásica. Nos dice que la suma de los catetos, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto de acá comúnmente ya tiene un nombre que se llama el famoso teorema de Pitágoras, o la propiedad de Pitágoras. Esto de acá es sumamente importante. Una consulta, ¿el teorema de Pitágoras solamente se aplica para triángulos rectángulos o para cualquier tipo de triángulos?
Solo para triángulos, rectángulos. Exacto, sí, solamente para triángulos rectángulos. No necesariamente se va a aplicar para otro tipo de triángulos, es decir, un triángulo escaleno, un triángulo acutángulo, no se aplica, solamente para los triángulos rectángulos. Segunda propiedad, nos dice que el ángulo tita, como es agudo, mencionarte que un ángulo agudo es aquel ángulo que es menor que 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Entonces, cualquier razón trigonométrica que tú encuentres de un ángulo agudo, siempre va a ser positivo. Eso es lo que te menciona. Dice, las razones trigonométricas del ángulo tita siempre es positivo, es mayor que cero. Y volver a mencionarte que un ángulo agudo siempre es menor que 90 grados. En la tercera propiedad tenemos lo siguiente. Tanto el seno de tita como el coseno de tita varían entre los valores de 0 a 1. Significa que el seno de tita siempre, cuando tú lo resuelvas, cuando encuentras las razones trigonométricas de seno y de coseno de un determinado ángulo agudo, siempre va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Pero ¿qué pasaría, profesor, si a mí me sale el seno de tita mayor que 2? Bueno, acá es fácil. Lo que estás encontrando es un error. ¿En qué sentido? En que de repente estás tomando, en lugar de tomar el cateto opuesto entre la hipotenusa, lo estás tomando al revés, es decir, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Es por ese motivo que tu seno de tita te está dando un valor mayor a 1. Siempre mencionarte, siempre especificarte que los valores de seno de tita y coseno de tita son mayores que 0, pero siempre menores que 1. En la siguiente propiedad, ¿qué pasaría para las razones trigonométricas de la cosecante y la secante? Siempre sus valores van a ser mayores que 1. Puede ser 2, 3, 4, 5, el número que ustedes crean convenientes, pero siempre mayor que 1. Para el caso de la cotangente y de la tangente, su única restricción es que aquellos valores que yo les voy a encontrar para los ángulos agudos menores que 90 siempre van a ser positivos, es decir, mayores que 0, siempre mayores que 0. Hay que tenerlos presente esa tercera propiedad porque en lo que es en los siguientes temas ya esto de acá se usa para ver las desigualdades. Tenemos en el siguiente apartado En el siguiente apartado tenemos las razones recíprocas, justamente lo que les hacía mención. ¿Por qué se le mencionaba razones recíprocas? Porque tenían los mismos elementos, solamente que en el orden inverso. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo multiplico? Evidentemente me da 1. Si desean, vamos a comprobarlo ello. Vamos por acá. Nosotros, por ejemplo, el seno, ¿cómo era? El seno era el cateto opuesto entre la hipotenusa h. ¿Y cuánto era el cosecante? El cosecante era la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, cuando yo voy a multiplicar, se van a cancelar y siempre me queda la unidad. Entonces, es estos tres igualdades que siempre te da la unidad, es decir, el seno con la cosecante se llaman razones recíprocas porque contienen los mismos elementos, solo que en orden inverso. Lo mismo pasa con la secante y el coseno y de manera equivalente con la tangente y la cotangente. Entonces, cuando te hablan de razones recíprocas, son los mismos elementos y al multiplicarse te da la unidad. Consulta, ¿en las razones recíprocas se puede dar para ángulos distintos o siempre son para los mismos ángulos? Es decir, a ver, imaginemos acá. Para los mismos ángulos. Exacto. Por ejemplo, se cumpliría esto, el seno de 30 por el coseno 60 es igual a 1. ¿Se cumple ello? No. Como tu compañera mencionaba, solamente las razones recíprocas se van a dar, es decir, cuando se van a multiplicar el coseno por la cosecante, solamente se da la igualdad cuando son los mismos ángulos. En este caso es tita, en este caso es tita. Acá no se va a cumplir. ¿Cuándo sí se va a cumplir? Cuando acá es seno de 30 y acá viene a ser la cosecante de 30. Es decir, en los mismos ángulos. Justamente como mencionaba tu compañero. Ahora, esa es en la propiedad 4. Esa propiedad es muy importante para este tema. Tener presente que las razones recíprocas solamente nos va a dar la unidad cuando estamos trabajando con el mismo ángulo. Solo con el mismo ángulo. Y ese ángulo tiene que ser especificado en el problema.
Es decir, que tiene que ser el mencionado, en este caso agudo. En la propiedad número 5, nosotros podemos expresar tanto la tangente como la cotangente en función, en este caso, en la división de dos razones trigonométricas ya conocidas. Por ejemplo, la tangente de tita, yo lo puedo expresar como la división entre el seno de tita entre el coseno de tita. Verifiquemos a ver si eso efectivamente nos da la respuesta. Solamente comprobamos este caso de acá. Recordemos, la tangente de tita viene a ser el coseno. A ver, espérate un minuto. Acá. La tangente de tita viene a ser en este caso el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y cómo hallaríamos el seno de tita? En este caso, el seno de tita nosotros lo podemos hallar como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y para el coseno de tita, ¿cómo lo podemos hallar? Sería el cateto adyacente en la hipotenusa. Entonces acá ya tienes una división. Vas a realizar producto de medios, producto de extremos. Resolviendo todo ello, te va a quedar entonces por acá, queda el cateto opuesto por la hipotenusa entre el cateto adyacente por la hipotenusa. Podemos observar que en el numerador y denominador tenemos el mismo valor que se repite, en este caso el valor de h, lo podemos cancelar. Al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es efectivamente lo que nos mencionaba como la tangente de tita. Entonces, ¿se ha comprobado que esa división nos da efectivamente la tangente? Sí. De igual manera, se comprueba para lo que corresponde a la cotangente de tita. Entonces, si tú deseas, convenientemente, más adelante en los problemas que te presente el boletín, si tú lo puedes denotar, en este caso, la tangente de tita como una división, es decir, lo puedo expresar como el seno de tita entre el coseno de tita. O también tú lo puedes expresar como lo que se estaba indicando. Es decir, que esa tangente de tita yo lo puedo expresar como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ambos son iguales? Sí, ambos son lo mismo, no hay ningún problema. Solamente que a conveniencia tú puedes elegir cualquiera de las dos igualdades representarlos. Como te había mencionado, la cotangente sale con la misma demostración que se ha estado señalando. Ahora en la propiedad número 6. Esta propiedad 6 es muy importante. ¿Qué nos menciona? Nos dice lo siguiente. El seno al cuadrado de tita más el coseno al cuadrado de tita es 1, es la unidad. Eso también lo vamos a verificar para ver si efectivamente esta igualdad se cumple. En la siguiente también nos menciona que 1 más tangente de tita es exactamente igual a la secante al cuadrado de tita. Y por último tenemos 1 más la cotangente al cuadrado de tita es exactamente igual a la cosecante al cuadrado de tita. Entonces, para uso práctico, demostremos la primera que efectivamente esta igualdad es decir, que se cumple. Lo vamos a demostrar en este apartado de acá, solamente con cateto opuesto y hipotenusa. A ver, por acá tenemos entonces, seno al cuadrado vendría a ser el cateto opuesto al cuadrado entre la hipotenusa al cuadrado más el coseno al cuadrado. El coseno al cuadrado viene a ser el cateto adyacente al cuadrado y todo dividido entre la hipotenusa al cuadrado. Eso me dice que es 1. Quiero comprobar lo que sea 1. Mira, me estoy trabajando con dos fracciones homogéneas. Es decir, ¿cómo reconozco que son fracciones homogéneas? Porque presenta el mismo denominador. Entonces, como son fracciones homogéneas, yo lo puedo sumar tal cual está. Entonces, sumando con el mismo denominador, sería entonces todo dividido entre h al cuadrado. Acá me queda cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Pero ¿te acuerdas en la primera propiedad que decía el teorema de Pitágoras? Es decir, el cateto opuesto más el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿qué te daba como resultado? Por la forma de Pitágoras, te daba, en este caso, la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en el numerador aparece h al cuadrado y en el denominador nuevamente aparecía lo mismo, el h al cuadrado. H al cuadrado entre h al cuadrado efectivamente me da 1. ¿Es la única demostración? No, existen más demostraciones. En ese caso, tú también lo podrías haber demostrado
utilizando el A, B y C que tenías en tu triángulo. Entonces se comprueba que esta igualdad, es decir, seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1, sí, se comprueba. Esto más adelante, como te había mencionado, es de suma importancia que lo tengas presente. Estas propiedades te van a ayudar a resolver los problemas en el menor tiempo. Es decir, cuando tengas ya en tu problema, algún problema propuesto, o de repente en el mismo examen, tengas seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, esto evidentemente la suma me da 1. Entonces todo ello lo vas a reemplazar por la unidad, por 1. Mencionarte nuevamente que se tiene que trabajar en el mismo ángulo. Todas las propiedades se están trabajando en el mismo ángulo, solamente se cumple para los mismos ángulos. ¿Dudas, consultas, jóvenes, hasta el momento? ¿Todo claro o puedo preguntar? Todo claro, ¿cierto? Ok, bien. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver las relaciones entre los ángulos trigonométricos y ángulos complementarios. Acá aparece la corrazón, la que justamente te estaba mencionando. Dice, dado dos ángulos agudos, recordate, dos ángulos agudos son menores a 90 grados. En este caso estamos trabajando con los ángulos de alfa y ángulos de beta. ¿A qué se le va a llamar ángulos complementarios? Se le va a llamar a partir de ahora ángulos complementarios cuando dos ángulos agudos, justamente como te menciona la diapositiva, el alfa y el beta, su sumatoria exactamente te dé 90 grados. Solamente vas a trabajar con ello. Cuando dos ángulos se suman y me dan 90 grados, entonces yo puedo identificar que esos dos ángulos son llamados ángulos complementarios, porque uno se complementa con el otro y la suma nos da 90 grados. Es lo que nos mencionan acá. Nos dice, el ángulo alfa más beta nos da 90 grados. Sí, y solo si yo lo puedo expresar como una razón trigonométrica, de este caso del ángulo alfa, con su corrazón. Es decir, su corrazón. Justamente ya te había mencionado que era una corrazón, cómo identificaba las corrazones anteriormente. Mencionarte que la corrazón solamente se aplica a la igualdad, es decir, una razón es igual a su corrazón cuando los ángulos son complementarios. Ejemplo, tenemos acá el seno de 20. ¿Cuánto le falta al seno de 20 para que sea 90? ¿Qué ángulo le faltaría? 70. 70. Entonces, ¿cuál es? Tú vas a trabajar con el 70 por acá, pero la pregunta es, ¿qué voy a escribir? Si me piden, esto de acá es una razón trigonométrica, es decir, seno de 20. Yo lo voy a escribir como su corrazón de lo que le Coseno. falta al 20 para que sea 90. ¿Cuál sería la corrazón de Coseno. seno? Coseno. El coseno, ¿cierto? Ok, Eh, entonces, sí, dime, te escucho. sí, el coseno. Ok, justamente como tu compañero mencionaba, esto de acá vendría a ser el coseno de 70. ¿Cómo reconocemos? Yo ese seno de 20 lo puedo expresar como su igualdad, es decir, lo voy a expresar como su corrazón de seno. Su corrazón de seno es el coseno. ¿Y cuánto le falta a 20 para que sea 90? 70. Entonces, ¿el seno de 20 es idénticamente igual al coseno de 70? Sí. Recuerda que solamente tienen que sumar 90 para ser llamados ángulos complementarios. Ahora, ¿qué pasaría con el siguiente ejemplo? Si a mí me dicen, expresa la tangente de 55 como su corrazón y el ángulo que le faltaría para que sea 90. ¿Cuál sería tu respuesta? Cotangente de 35. Cotangente de 35 35. grados. Ajá, perfecto, muy bien, muy bien. El siguiente, el secante de 10. El secante de 10, yo me puedo denotar que ese 10 le falta 80. Entonces va a estar expresado como su corrazón de una secante. ¿Cuál sería la corrazón de la secante? Y que sea Cosecante idéntica. de 80. Ajá, exacto. Justamente como lo mencionan ustedes, el secante de 10 va a ser exactamente igual a la cosecante de 80. Entonces, ¿cómo reconozco esas igualdades? Cuando dos ángulos se suman 90 grados y estoy trabajando a partir de ahora con sus corrazones. Por eso era de suma importancia tener presente el primer cuadro.
Vamos con lo siguiente, entonces, de manera general. Cuando tú tienes un ángulo alfa y un ángulo beta, ambos son agudos, es decir, menores que 90, y se cumple lo siguiente. Cuando tú tienes una secante de alfa y esto lo expresas como una cosecante de beta, entonces si se da la igualdad y secante y cosecante son corrazones, entonces de manera implícita ya me estás indicando que el ángulo alfa más el ángulo beta suman 90 grados, como se muestra en esta igualdad. Entonces, a partir de ahora, todos los problemas que vas a denotar con expresiones, reducir expresiones, resolver expresiones, siempre es conveniente que trabajes con los ángulos complementarios, pero estos ángulos complementarios te dan de manera implícita en el dato. Así que hay que los datos, observarlos bien, tener presente nuestros corrazones y las razones recíprocas y poder abordar todos los problemas. Tenemos la resolución de los triángulos rectángulos. Debemos conocer dos elementos. Suficiente con dos elementos, es decir, como mínimo con dos elementos, un lado y un ángulo. ¿Puedo encontrar los demás? Sí. Tenemos tres casos. Son los tres casos a continuación. El primer caso. Dice que tú tienes un lado A y un ángulo θ. En este caso, el lado A puedo observar que se trata de la hipotenusa. ¿Cómo reconozco que se trata de la hipotenusa? Porque está al frente del 90 grados. Entonces yo necesito encontrar estos dos lados en función del dato, es decir, en función del A y en función del ángulo. ¿Cómo lo haría? De la siguiente manera. Hay problemas que te dan solamente un dato, hasta dos datos y sin un ángulo. Entonces, ¿cómo se aborda este tipo de problemas? Para este tipo de problemas, hipotéticamente, si tú quieres hallar este lado, siempre el lado que tú conoces va como denominador y el lado que tú no conoces va como numerador. Escribimos acá. El lado que yo conozco y la hipotenusa lo voy a poner como denominador. El lado que quiero conocer o que estoy buscando es el x. Lo pongo en la parte como numerador, en la parte de arriba. Y esto de acá, ¿qué cosa vendría a ser? Recuerda, esto de acá viene a ser el cateto opuesto. Esto viene a ser la hipotenusa. Y la pregunta es, si la x viene a ser el cateto opuesto y la a viene a ser la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica trabaja con el cateto opuesto entre la hipotenusa? Seno. Seno. El seno, exacto, el seno de θ. Entonces yo puedo encontrar esta igualdad. Entonces, x, ¿cómo sería? Esta a que está dividiendo pasa a sumar. El x vendría a ser el a por el seno de θ. Significa que este lado que está en la parte de acá, todo esto de acá es expresado como el a por el seno de θ. ¿Y cómo encontramos? Siempre tenlo presente. El lado que tú conoces va como denominador. El lado que quieres conocer o que estás buscando va como numerador. Y ves que estás encontrando cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa o solamente cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces, esto de acá vamos a ver si efectivamente este lado X era el A por el seno de θ. Borramos esto y vamos a comprobar. Y efectivamente, mira, este lado que te estaba mencionando de acá se expresa como el A por el seno de θ. ¿Qué pasaría si no quiero ese lado? Quiero conseguir este lado que está por acá. Entonces a este lado ya trabajo con una Y. Entonces el lado que quiero conocer lo pongo Y o X, cualquier letra que tú creas conveniente. El lado que yo conozco viene a ser el A, entonces va como denominador. Y la pregunta es, el Y para mí viene a ser un cateto adyacente. El A viene a ser una hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica trabaja con cateto adyacente entre hipotenusa? Viene a Coseno. ser el coseno de θ. Entonces reemplazo ellos dos, la igualdad. El a que está dividiendo pasa a multiplicar, sería y es igual el a por el coseno de θ. Entonces esta y que está acá se puede expresar como el a por el coseno de θ. Entonces es así como tú puedes conseguir los demás lados, teniendo solamente un lado como dato y un ángulo como dato. Vamos a verificar. Eso sí, tenerlo presente, muchachos, que es siempre el dato que conoces como denominador. El dato que no conoces o que estás buscando siempre va como numerador, es decir, en la parte superior, y el dato que conozco en la parte inferior. Entonces, mencionarte que y vale a por coseno de θ. Vamos a ver si efectivamente es lo que hemos estado encontrando.
Entonces, efectivamente, ese apartado, ese lado que estaba por la parte de acá, se expresa como el A por el coseno de tita, siempre y cuando tenga un ángulo y en este caso la hipotenusa. Se da esos casos. Pero ¿qué pasaría si ya no me dan la hipotenusa? Ahora me dan un cateto adyacente y necesito encontrar los demás datos. Haces exactamente lo mismo. Empezamos por acá. Necesito encontrar este dato. Para yo encontrar este dato, la pregunta es, ¿qué dato tienes? ¿El X o el A? El A. El A, entonces el A va como denominador y el X va como numerador. Recordate que el X viene a ser tu cateto opuesto y el A viene a ser tu cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica trabaja con un cateto opuesto y con un cateto adyacente? Viene a ser efectivamente la tangente de tita. Entonces, estos dos lo igualo y lo paso a multiplicar. ¿Quién lo pasa a multiplicar? El A. Entonces, X viene a ser el A por tangente de tita. Es decir, toda esta X que está acá se expresa como un A por tangente de tita. Entonces, es exactamente los mismos pasos que he realizado en el primer triángulo para encontrar los demás datos. Sí, es los demás datos. Solamente mencionarte, volverte a recalcar lo siguiente, que el dato que tú conoces va como denominador, el dato que no conoces como numerador y vas observando qué tienes como dato, cateto opuesto, hipotenusa y recordar cuáles son tus razones trigonométricas que trabajan con esos valores. Entonces vamos a verificar que efectivamente ese lado sea A por tangente de tita. Y ahí está, bueno, eso sería el A por tangente de tita. Y para finalizar y pasar a la siguiente diapositiva, necesito encontrar ese dato. Yo lo voy a poner como una Y, no conozco. Entonces, ¿cómo sería? Sería el dato que no conozco, lo pongo como numerador. El dato que conozco vendría a ser el A, lo pongo como denominador. Pero recuerdo, el Y es el ángulo que se lo, disculpa, el lado que se lo pone al ángulo de 90, es decir, Y viene a ser la hipotenusa. El A viene a ser el cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica trabaja con la hipotenusa entre el cateto adyacente? Efectivamente, viene a trabajar con el secante, ¿cierto? Secante de tita. Entonces igualas lo mismo y ese A pasa a multiplicar, quedaría el A por el secante de tita. Entonces tu Y, ¿cuánto vale? A por secante de tita. Verifiquemos que efectivamente lo que hemos estado resolviendo, demostrando, es justamente el valor de ese lado. Entonces, se verifica que esa hipotenusa expresado entre valor de A y el ángulo tita es exactamente igual a A por secante de tita. Entonces ya sabes cómo encontrar los demás datos cuando tienes un ángulo y un lado. Sí, el ángulo es, te va a dirigir o te va a mencionar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente de acuerdo al ángulo. Y el dato es el dato que yo conozco. Entonces siempre el dato que tú conoces vas como denominador y el dato que desconoces, el dato que quieres hallar va como numerador. Por favor, eso ténganlo presente porque en los problemas en clase, en los problemas propuestos que vamos a visualizar, voy a hacer énfasis en esos tipos de datos como encontrar las longitudes que no me da el problema. Y por último, el tercer caso, ¿qué pasaría los demás datos para encontrar los demás lados si yo tengo un ángulo y tengo un cateto opuesto? Es decir, un lado que se lo pone acá. Tengo solamente este dato, ese ángulo tita y el lado A. Entonces, ¿cómo encontrar los demás lados? Los demás lados se encuentran para este apartado de acá como el A cotangente de tita y para la hipotenusa como el A por la cosecante de tita. Son las mismas demostraciones que hemos estado realizando en los demás, en los dos triángulos, sí, son idénticamente iguales. Hasta ese punto, ¿tienen dudas, consultas de cómo se ha abordado el problema, de cómo encontrar los demás lados? Dudas, consultas, muchachos. Recuerden, No, profesor. ok, siempre es necesario su intervención. No es que yo haga la clase y sea el monólogo, ¿ah? Entonces, ¿cuándo vas a aprender? Cuando tú preguntas. De repente esa pregunta no era solamente tu duda, era la duda de todo el grupo, es decir, de 20, de 30 alumnos, solamente que no se arriesgan a preguntar. Entonces, siempre dudas, consultas, de repente esa letra no la entiendo, ese número no lo entiendo por qué sale, siempre pregunte. Recuerden, la clase para que sea dinámica, siempre hay que trabajar entre el docente y el alumno, para que sea un poquito más fluido.
Bien, gracias por tu intervención. Entonces, continuando con la diapositiva, tenemos lo siguiente. El área de una región triangular, como te estaba mencionando al inicio, yo puedo encontrar un área conociendo los lados, dos lados y un ángulo. Como puedes observar por acá, yo tengo un triángulo rectángulo, tengo los lados A, B y C, y necesito, recuerda, que ese triángulo no necesariamente es triángulo rectangular. Esto me estoy refiriendo a todo esto de acá. Esto de acá no necesariamente es un triángulo rectángulo. Entonces, para triángulos que no sean necesariamente triángulos rectángulos, tú puedes encontrar todo el área. ¿Cómo lo consigo esa área? De la siguiente manera. Por ejemplo, si quieres trabajar con este ángulo que está acá, entonces el área está dado de la siguiente manera. Vas a multiplicar, esto es tu ángulo, imaginemos que sea alfa. Vas a multiplicar el lado entre el ángulo, es decir, el A por el B por el seno de C, es decir, en este caso el seno del ángulo, en este caso sería el ángulo alfa, y todo lo divides entre 2. Pero ¿qué pasaría, profesor, si no me dan esos dos lados? Si no me dan los otros dos lados, es decir, lo de acá. Si solamente me dan este ángulo C y este ángulo A. ¿Cómo consigo el área? La fórmula es idénticamente similar. Imaginemos que sí te dan por acá el ángulo. Imaginemos que sea un ángulo beta. ¿Cómo consigo el área? De igual manera, el área va a ser los dos lados que están entre el ángulo. Sería el A por el C por el seno del ángulo B, que en este caso, como te mencionaba, es beta. Y todo lo divides entre 2. Pero ¿qué pasaría, profesor? No me dan esos dos lados, me dan los otros dos lados, me dan solamente el C y el B. Entonces haces idénticamente lo mismo. Sería, si te dan este ángulo, sí o sí, sería un gamma. ¿Cómo hallo el área con esos dos lados y ese ángulo de color verde que es gamma? Entonces sería el B por el C multiplicado por el seno de A y todo dividido entre 2. Las tres fórmulas que trabajas con los tres ángulos y con los dos lados, convenientemente lo que te da el problema, ¿llegas a la misma respuesta? Sí, las respuestas llegas a la misma respuesta, solamente que utilizas datos diferentes, pero tu respuesta final, es decir, tu área del triángulo, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Para uso práctico, se ha denotado solamente con la primera fórmula. Entonces, tú eres capaz de resolver, si te da un problema, un triángulo cualesquiera, que no sea rectángulo. Puedes resolver, es decir, puedes encontrar el área. Sí, solamente necesito dos lados y necesito un ángulo entre ellos. Con eso, aplico la fórmula que se te presenta, es decir, el A por B por el seno del ángulo C entre 2. Y con eso puedes encontrar el área de ese triángulo, no necesariamente rectángulo. Ese es el área de la región triangular. Ahora, ¿cómo consigo el área si no me dan si no me dan ángulos, solamente me dan lados? Cuando tú quieres encontrar un área sin ángulos, pero sí te dan los lados, entonces aplicas el teorema de Herón que te había mencionado al inicio. El teorema de Herón necesitas el semiperímetro. Recuerda, si el perímetro es la suma de sus lados, el semiperímetro, que se denota como P, es la semisuma, es decir, A más B más C y todo dividido entre 2. Esta P que está acá se le llama el semiperímetro. Esto sería el semiperímetro. Y el 2P vendría a ser el perímetro. Entonces, cuando a ti te piden encontrar el área de un triángulo cualesquiera, no necesariamente rectángulo, y te dan los tres lados, entonces para ti es fácil, solamente aplicas la fórmula que te menciona. Ya vamos a leer la fórmula, dice, es la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos A, multiplicado por el semiperímetro menos B y multiplicado por el semiperímetro menos C. Entonces, ¿qué necesito como datos? Solamente los tres lados A, B, C, y aplico el teorema de Herón. Justamente te menciona el semiperímetro es P, donde es la semisuma de los lados, es decir, A más B más C, y todo dividido entre 2.
Esa de acá es justamente cuando te piden el área y tienes tres lados y no te dan ningún ángulo. Pero ¿qué pasaría, profesor, si me da un ángulo? Entonces, si me da un ángulo, aplico la primera fórmula. Si no me da ángulo, aplico la segunda. Y ambos me llevan a la misma área. Es la misma área. Vamos a borrar esto de acá. Ya está. Continuamos. Vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos notables. Es decir, de los clásicos que ya te mencionaron en el colegio, te están mencionando en el colegio. De los triángulos rectángulos. En este caso tenemos el primer triángulo rectángulo de 45, 45. Para eso trabajas con K y la hipotenusa es K raíz de 2. Y a partir de ahora, con esos datos, con esos dos catetos que tienes y tu hipotenusa, puedes encontrar las 6 razones trigonométricas: el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me pidiera cuánto valdría el seno de 45? Para mí el seno de 45 vendría a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si logro observar, por acá, imaginemos que agarré este ángulo, el seno de 45 cateto opuesto es K. La hipotenusa, K raíz de 2. Entonces, como veo un K arriba y un K abajo, lo puedo simplificar, que me queda 1 entre raíz de 2. Entonces, cuando a ti te pidan el seno de 45, tu respuesta puede ser 1 entre raíz de 2. O en este caso, mira, en este caso ya se menciona 1 entre raíz de 2. Si no quieres trabajar como denominador por raíz de 2, fácil, no te compliques. Multiplico raíz de 2 acá, multiplico raíz de 2 arriba, porque raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Entonces, 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me sale 2. Justamente lo que te está brindando acá. ¿Ambos son lo mismo? Sí, solamente que están expresados de manera diferente, pero es exactamente la misma respuesta. Entonces, el seno de 45, tú lo puedes escribir como 1 entre raíz de 2 o lo puedes escribir como raíz de 2 entre 2. Y una pregunta, jóvenes, el seno de 45 con el coseno de 45, ¿qué me puede asegurar? Seno con coseno, si son el mismo ángulo, ¿estás trabajando con razones recíprocas o razones o corrazones en este caso? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Con razones? Claro, ¿y quién te dice justamente que es una corrazón? Que la suma de los dos ángulos, ¿cuánto te da? 90. Ajá, justamente tu respuesta es válida, claro, porque el seno con el coseno son corrazones y se da la igualdad, y adicionalmente yo puedo argumentar esa respuesta porque los dos ángulos suman 90 grados. 45 más 45, exactamente 90 grados. Ahora, ¿qué pasaría con la tangente de 45? La tangente de 45 con la cotangente de 45 también son corrazones, también son razones recíprocas, porque ambos suman 90 grados. Vamos a terminar por acá, a ver. La tangente de 45, la tangente de 45, ¿cómo sería? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto es K, cateto adyacente es K. Recuerda, cateto adyacente el que está a su costado. K entre K, evidentemente me da 1. Entonces, ¿se comprueba que ese resultado es válido? Sí, es válido. Entonces, cada una de las razones trigonométricas, imagino que la mayoría ya lo tiene presente. Y si no, solamente hay que trabajar con las razones trigonométricas con las anteriores, es decir, cómo consigo el seno, cómo consigo el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Es decir, cateto opuesto entre hipotenusa, todo ello. Si es que todavía no lo tienes presente, lo ideal sería que lo tengas al costado como un apunte y poco a poco ir encontrar las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos principales, que en este caso son los que se van a presentar. Ahora, lo mismo pasa con la secante de 45. Secante de 45 con cosecante de 45, como tu compañera anteriormente mencionaba, son también corrazones, porque ambos ángulos al sumarse me dan 90. Y la secante de 45 es raíz de 2. Verificamos por último caso acá. A ver, la secante de 45, ¿cómo la consigo? Sería la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa vendría a ser K raíz de 2. Y el cateto adyacente, un K.
Entonces puedo simplificar, se va el k, que me queda al final, raíz de 2. Evidentemente lo mismo que me menciona ese resultado. Entonces es ahí como yo puedo conseguir cada uno de los resultados de las razones trigonométricas, en este caso del triángulo rectángulo de 45 y 45. Lo mismo va a pasar para el triángulo rectángulo de 30 y 60. En cambio, para el 30-60 ya no trabajas con K y K raíz de 2, sino vas a trabajar al menor ángulo que es 30, se lo pone K, al ángulo intermedio que es 60, se lo va a poner K raíz de 3, y a la hipotenusa, que es el ángulo mayor, se lo pone el valor de 2K. Entonces trabajas con K raíz de 3 y 2K. Y tus razones trigonométricas vienen a estar en base a esos tres datos, es decir, a K raíz de 3 y a 2K. Con eso encuentras el seno, el coseno, la tangente. Por ejemplo, acá tenemos ya como dato, el seno de 30 es un medio, y lo mismo pasa con el coseno de 60. La pregunta nuevamente para todos, el seno de 30 con el coseno de 60, ¿qué puedo asimilar? ¿Qué son ambos? Con razones. Con razón. Y la pregunta sería, ¿por qué no son razones recíprocas? ¿Por qué no? No tienen el mismo ángulo. Exacto, claro. Recuerda, para ser llamados razones recíprocas, ambos tienen que ser los mismos ángulos. En este caso no son los mismos ángulos. En cambio, el seno de 45 con el coseno de 45 sí eran razones recíprocas. ¿Por qué? Porque ambos eran 45-45, es decir, el mismo ángulo. En cambio, el seno de 30 con el coseno de 60 no son los mismos ángulos, no son razones recíprocas. Pero, ¿qué sí son? Sí son, como tu compañera menciona, son corrazones. ¿Cómo reconozco que son corrazones? Porque el 30 más el 60 lo sumo y me da 90 grados, justamente lo que me mencionaba para ser llamados, en este caso, ángulos complementarios y aplicar las corrazones, ambos tenían que sumar 90 grados. Y con eso estás justificando, estás mencionando, estás diferenciando en qué momento llamar razones recíprocas y en qué momento llamar corrazones. Bien, gracias. Lo mismo pasa con la cotangente de 30 y la tangente de 30. Por dato, esta cotangente vale raíz de 3 y la tangente de 60 vale también raíz de 3. Y en este caso, ambas razones son corrazones porque la suma de sus dos ángulos me da 90, pero no son razones recíprocas porque su suma no, disculpa, porque los dos ángulos no son iguales. Entonces no deberían ser llamados razones recíprocas. Lo mismo pasa con la secante de 30 y la cosecante de 60. Por dato ya lo tenemos, que ese valor sería 2 raíz de 3 entre 3. Ahora pasemos a los siguientes ángulos. Las razones trigonométricas de ángulos agudos de 15 y 75. Esto de acá sí hay que tenerlo presente porque es sumamente importante. De 15 y 75. Más adelante, en los ángulos de mitad, los ángulos triples, se utilizan este tipo de razones. Por eso sería ideal que ya lo tengan presente, o si en el hipotético caso no lo tengan presente, tenerlo como un apunte, porque es importante para resolver los problemas y algo extenso, por ese proceso, con estas razones, te resulta un poquito más sencillo. Entonces, las razones trigonométricas del ángulo 15-75 se trabajan de la siguiente manera. Siempre para el ángulo menor se lo pone el menor lado, para el ángulo intermedio el valor intermedio y para el ángulo, en este caso 90, se lo pone el mayor lado. Vendría a ser entonces, para el 15 se lo pone k por raíz de 6 menos raíz de 2, para 75 sería k por raíz de 6 más raíz de 2 y la hipotenusa viene a ser el valor o el lado de 4k. Con esos trabajas. Las razones trigonométricas son las que se mencionan en la diapositiva. Sería el seno de 15 es igual a raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Y la tangente de 15 es 2 menos raíz de 3. Y por último, la cotangente de 15 es 2 más raíz de 3. Esto de acá, por favor, hay que tenerlo presente porque en un problema de clase lo vamos a utilizar. La cotangente de 15, o también llamado la tangente de 15. Esto de acá, la cotangente y la tangente de 15, nosotros lo vamos a llamar como corrazones. ¿Por qué lo llamamos corrazones? Porque la suma de los dos ángulos me da 90 grados. ¿Y por qué no la llamaría razones recíprocas?
porque los dos ángulos no son iguales. Entonces, por tal motivo, no debería ser llamado razones recíprocas, solamente corrazones. Entonces, eso es importante, como les daba mención, estos resultados ya están encontrados y sería solamente aplicarlo. Aplicarlo en los problemas que te podrían mencionar. Y por último tenemos la secante de 15, que es igual a raíz de 6 menos raíz de 2, y esto también es idénticamente el mismo valor para la cosecante de 75. Hasta ahora hemos visto tres triángulos. El de 15,75 podría hacerte nuevo o en el hipotético caso que no lo has visto, pero si lo has visto ya sería algo familiar. Ahora vamos a ver el otro clásico, que es los ángulos aproximados de 37,53. Para 37,53, el menor ángulo trabaja con 3K, al ángulo intermedio con 4K y a la hipotenusa, al ángulo mayor, trabaja con 5K. Entonces sería 3K, 4K y 5K. Eso sería el triángulo notable de 37,53. De igual manera, pues, por acá tenemos los resultados ya del seno, coseno, tangente y cotangente. Por ejemplo, para el seno de 37 vendría a ser el cateto opuesto, sería 3K, y esto la base dividida entre la hipotenusa, 5K. Entonces 3K entre 5K sería 3/5, justamente lo que te menciona acá. Y ese mismo valor es idénticamente igual al coseno de 53. Recuerda que estos dos son corrazones. ¿Por qué se mencionaba corrazones? Porque la suma de los ángulos me daba 90. ¿Y por qué no se llamaría razones recíprocas? Porque los dos ángulos no son iguales. Entonces hay que tenerlo presentes. Acá están los datos, esto ya es familiar, ya lo conocen. Pasamos a las razones trigonométricas del ángulo de 16 y 74. Podría ser nuevo también, o también ya lo había visto en la etapa del colegio. Para el ángulo 16 y 74, trabaja con 7K, 24K y 25K. 7K viene a ser al menor ángulo, que vendría a ser 16, el 24K al ángulo intermedio, y la hipotenusa, mayor lado, mayor ángulo, vendría a ser el 25K. Y de igual manera, hay las 6 razones trigonométricas en base a 7K, 24K y a 25K. Y justamente lo tenemos por acá. El seno 16 es igual a 7 entre 25, justamente lo mismo para el coseno 74. Y por último, eso también son corrazones porque su suma de los ángulos me da 90. Entonces siempre voy a hacer énfasis en ese apartado para que quede claro que es una corrazón, que es una razón recíproca. Ahora vamos con el último triángulo aproximado. El último triángulo aproximado me dice de 23 y 67. Para este caso podría ser nuevo para la mayoría u otros alumnos que ya lo han visto, sería algo familiar. Sería entonces para el 23 grados se lo pone 5K, para el 67 grados se lo pone 12K y por último para la hipotenusa se lo pone 13K. Entonces voy a trabajar con 5K, 12K y 13K. Y de igual manera encuentro todas las razones trigonométricas que ya han sido encontradas y solamente están para su uso en los problemas que te pueden enfrentar en sus boletines o en problemas de admisión. Entonces ya lo tienes presente. El seno de 23 es igual a 5 entre 13, el coseno de 23, 2 entre 13 y la tangente de 23, 5 entre 2. Estas razones trigonométricas ya están encontradas, como te mencionaba, son resultados. Solamente sería adaptarlo, encontrarlo que me beneficia en el problema y solamente aplicarlo. Esto sería lo ideal. Algunos triángulos que no lo tengan presente, como les mencionaba, sería de suma importancia que lo tengan en un cuaderno de apuntes ahí anotado para que se les haga un poquito más familiar. Ahora vamos por los ángulos horizontales. Son aquellos que están conteniendo un plano horizontal, en este caso la rosa náutica. La rosa náutica dice que nos menciona, tiene 32 direcciones notables, como puedes observar en esa imagen. Pero presenta también direcciones principales, que son 4, y direcciones secundarias. Las direcciones principales son las clásicas, los puntos cardinales. Vienen a ser norte, sur, este y oeste, que son las clásicas, vienen a ser las direcciones principales. Ahora, las direcciones secundarias vienen a ser noreste, noroeste, suroeste y sureste. Esas son las direcciones secundarias. En base hay problemas que te especifican. Entonces trabaja con una rosa náutica. Trabaja con los puntos cardinales.
¿sí? Lo ideal sería aprenderse cómo son. Hacia arriba norte, hacia abajo sur, hacia la derecha este, hacia la izquierda oeste. Y con eso salen la mayoría de los problemas. Trabaja con las secundarias también, pero a partir de ahora necesitamos saber, o en este caso diferenciar, qué es un rumbo y qué es una dirección. A lo que respecta al rumbo, en el rumbo solamente se trata como punto de referencia o trabaja solamente los problemas con el norte y el sur. Es decir, el rumbo va a trabajar con un norte y un sur. Por ejemplo, acá tenemos un rumbo. Tenemos el rumbo norte 35 oeste. ¿Cómo se direcciona, cómo se grafica dentro de una rosa náutica, dentro de los puntos cardinales? De la siguiente manera, sería norte con 35 grados, mirando hacia acá, oeste. Entonces, él va a trabajar solamente con el punto de referencia norte. Sería norte 35 y hacia dónde se dirige, al oeste. En cambio, la dirección trabaja también con el norte y el sur, pero adicionalmente agrega el oeste y el este. Es decir, es capaz de trabajar también como un punto de referencia con el oeste y el este. A eso se le llama dirección. En cambio, el rumbo solamente trabaja con dos, norte, sur. En cambio, la dirección trabaja con cuatro, norte, sur, este y oeste. ¿Y cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos denotar dentro de la rosa náutica, los puntos cardinales? Con el siguiente ejemplo. Nos dice, la dirección de R respecto a P es de norte 30 al este, o el otro caso, este 60 norte. Mira, te había mencionado que la dirección trabaja también con el este. Y acá tenemos el ejemplo clásico, mira. Tenemos este 60 norte. Es decir, no necesariamente su punto de referencia en la dirección es el norte y el sur, sino en la dirección también puede trabajar con el oeste y el este. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál es la diferencia entre el rumbo y la dirección? Sencillo, en que ambos en común trabajan con el norte y el sur, pero la dirección trabaja con dos puntos más adicionales, trabaja con el oeste y con el este. ¿Y cuál sería un ejemplo? Vendría a ser esto de acá. Sería este 60 norte. Primero se lee lo de la izquierda a derecha. Sería este y 60 grados al norte, en dirección acá. Entonces, volver a mencionarte que el rumbo trabaja con dos direcciones, norte-sur, y la dirección trabaja con cuatro, norte-sur, que los clásicos, y con el este y el oeste. Y con eso estaríamos finalizando la parte teórica para ahora sí abordar. Antes de ello me faltaría lo último, ángulo de elevación, depreciación, y abordaríamos con los problemas de clase. Ángulos verticales, ángulos de elevación y depreciación. Como menciona, elevación significa tengo mi punto de referencia y voy a visualizar hacia la parte de arriba, es decir, un ángulo elevado. A ver acá. Así es, como en la gráfica. Visualmente, mi ángulo de elevación sería el ángulo alfa. Y el ángulo de depreciación sería lo contrario. Si elevación es hacia arriba, depreciación es hacia abajo. Entonces mi ángulo de depreciación sería de beta para esta gráfica. Justamente lo que se observa en la diapositiva. Ángulo de elevación mirando un punto de referencia horizontal hacia arriba. Ángulo de depreciación horizontal hacia abajo. Y con eso estaríamos finalizando la parte teórica. Ahora sí podemos abordar todos los problemas que se nos presentan. En este caso son 8. Entonces, haciendo un breve resumen, ¿qué hemos visto en clase? Lo que se ha podido visualizar son las razones trigonométricas, es decir, cómo conseguimos el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante, en base al cateto opuesto, en base al cateto adyacente, en base a la hipotenusa. También han podido visualizar lo que son las propiedades, la propiedad de Pitágoras, las propiedades también de en dónde varían los ángulos, del coseno, del seno. También han podido observar lo que es los ángulos complementarios, donde aparecen las razones trigonométricas también recíprocas, es decir, para ser recíprocas solamente se aplican con los mismos ángulos y al multiplicarlo me da la unidad, es decir, que me da 1. Y posteriormente hemos estado viendo las razones trigonométricas de los principales triángulos notables y adicionar también que hemos encontrado en base a los demás lados sí, en base a los demás lados con lo que corresponde a un lado y un ángulo. ¿Cómo lo encontraríamos? Si el dato lo conocemos como denominador y si no lo conocemos como numerador y trabajamos con las razones mencionadas.
empezamos. A ver, para el problema número 1 de esta segunda semana me dice lo siguiente. Se cumple que la cosecante de 2x más 4y es exactamente igual a la secante de 4x más 2y, donde los ángulos 2x más 4y, el ángulo 6x, el ángulo 6y y el ángulo 4x más 2y son agudos. Significa que esos cuatro ángulos son menores que 90. Me dice, determine toda esa expresión que es tangente de 6x más tangente de 6y, todo al cuadrado, menos tangente de 6x menos tangente de 6y, todo al cuadrado, y todo dividido entre tangente de 6x más y. Entonces, lo que principalmente necesito es el dato. Mira, acá hay un dato importante. Me dice que la cosecante de 2x más 4y es exactamente igual a la secante de 4x más 2y. La pregunta es, ambos se están igualando, pero la cosecante y la secante, ¿qué cosas son? Corrazones. Corazón. Exacto, bien, bien. Entonces, si son corrazones, ¿qué se cumple? Que los dos ángulos al sumarse, ¿cuánto me da? 90. 90. 90. Efectivamente. Y justamente está acá. Dice, del enunciado tenemos lo siguiente. Del enunciado tenemos esa igualdad. Entonces, como la cosecante y la secante son corrazones, yo puedo sumar estos dos lados. Si lo sumo a esos dos lados, me da 90, como ustedes mencionaban. Bien. Entonces, al sumarlo 12x más 4y más 4x más 2y, me daría ¿cuánto? 6x más 6y, que la suma da 90. ¿Esto lo puedo simplificar? Sí, a todo le saco sexta, sexta y sexta. Quedaría x más y es igual a 15. Entonces, ¿cuánto vale la suma? 15. Ahora, hasta acá estamos bien. Pero lo que les decía, esto de acá, por favor, ténganlo presente, porque lo vamos a utilizar más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo la tangente de 6x es igual a la cotangente de 6y? ¿Se cumple o no se cumple eso? ¿Y por qué? ¿La tangente de 6x es igual a la cotangente de 6y? Sí, son corrazones. Y la pregunta, ¿por qué se cumpliría la corrazón? Porque 6x más 6y, ¿cuánto suma? 90, ¿cierto? Entonces, como ambos suman 90, tú lo puedes representar como su corrazón. Y lo mismo pasaría, ¿qué pasaría si lo expreso así? La cotangente de 6x también se expresa como la tangente de 6y. Esto de acá, por favor, lo dejamos acá porque más adelante nos va a servir o vamos a especificar qué pasó. ¿Por qué pasamos de un dato a otro dato? Y lo vamos a justificar con lo que está de rojo. Entonces, hasta ahí detengamos eso. Entonces, el dato que teníamos es x más y vale 15 grados. Entonces, ¿qué nos pedía? Nos pedía todo ese desarrollo. Entonces, para resolverlo, todo esto de acá sería la tangente de 6x más la tangente de 6y al cuadrado menos la tangente de 6x menos la tangente de 6y al cuadrado. Todo esto se puede resolver y nos quedaría lo siguiente. Nos queda 4 tangentes de 6x por la tangente de 6y. Y la pregunta de acá, ¿cómo llegó a este resultado? Ese resultado de acá ha llegado de la siguiente manera. Esto imagínate que sea un A, esto imagínate que sea un B. Y la pregunta es, ¿tú conoces los productos notables? Es decir, esto, un A al cuadrado menos un B al cuadrado, ¿cómo sería? Por diferencia de cuadrados. Es para señalar cómo llegó a este resultado de acá. A más B es factor de A menos B. Exacto. Esa es diferencia de cuadrados, ¿cierto? Ok, bien, gracias. Eso sería la diferencia de cuadrados. Es decir, hasta ahora estoy justificando cómo hemos pasado de esta expresión a algo más reducido. Solamente hemos aplicado álgebra, es decir, diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo sería? Mi A sería todo esto, mi B sería todo esto. Lo que voy a hacer es sumar. Entonces, si sumamos, ¿cuál sería por acá? Sumo tangente de 6x más tangente de 6x. Me da 2 veces tangente de 6x. Ahora, cuando tú vas a sumar tangente de 6x menos tangente de 6x, como son lo mismo pero con signo contrario, se elimina. Entonces solamente me queda tangente de 6x. Cuando sumo ambos. Ahora, ¿qué pasaría? Esto es para la suma. Ahora vamos para la resta, es decir, para acá. Voy a restar tangente de 6x menos tangente de 6x. Se elimina. Después
voy a restar tangente de 6x menos tangente de 6x, menos con menos se vuelve más, entonces tangente de 6y, disculpa, más tangente de 6y se vuelve 2 veces tangente de 6y. Por diferencia de cuadrados, ahora fácil, 2 por 2 quedaría 4 veces tangente de 6x por tangente de 6y, justamente lo que está por acá. Es decir, esa expresión ha tenido que resolverse por diferencia de cuadrados. Con el otro caso creo que usted también lo conoce por identidad de Legendre. Es lo mismo. Ustedes lo podrían aplicar. Ya esto es álgebra para ustedes. Entonces, ese 4 tangente de 6x por tangente de 6y ya ha sido absuelto. Es decir, ¿cómo llegamos a ese resultado? Por lo que te mencionaba, por la diferencia de cuadrados, o puedes reemplazarlo por identidad de Legendre. Ok. Ahora, la tangente de x más y, pero recordate que tú vas a encontrar por dato que la tangente, disculpa, que x más y vale 15. Entonces, lo que se ha hecho solamente es reemplazar tangentes x más y, lo reemplazo por el valor de 15. Y lo reemplazo acá, x más y, entonces acá debería ser 15, que es justamente lo que está acá. Hasta ahí no hemos hecho nada nuevo, solamente hemos absorbido, es decir, hemos reducido la expresión y hemos reemplazado el valor que hemos encontrado. A partir de ahora, sí hacemos algo nuevo. Mira, la pregunta es, ese tangente de 6y, acá no aparece, aparece como cotangente de 6y, pero la pregunta, ¿ambos son lo mismo o son diferentes? Lo mismo. Es Lo lo mismo, mismo. ¿y dónde lo represento? Acá, mira. ¿Y por qué justificarías que la tangente, cómo justificas eso? Que la tangente de 6y es idénticamente igual a la cotangente de 6x. ¿Quién te dice que son iguales? La corrazón y los ángulos. Claro, porque 6y más 6x, ¿cuánto suma? 90. ¿Y dónde lo encontré? Justamente acá, mira. Justamente donde te dije que lo puse como una pequeña nube, porque más adelante lo vamos a tener que utilizar. Es decir, ¿podemos hacer ese reemplazo de esa igualdad? Sí, aplicando la corrazón, aplicando en este caso los ángulos complementarios. Bien, gracias por su participación. Entonces, ¿ya es factible utilizar eso? Sí. En lugar de escribirlo tangente de 6y, yo lo escribo como cotangente de 6x. Ahora, ese valor que está por acá, que viene a ser 1 entre tangente de 15, esto es idénticamente igual a la cotangente de 15. ¿Por qué viene a ser igual? Porque recuerda, mira, si tú tienes la tangente de 15 por la cotangente de 15, como son los mismos ángulos y es la tangente por la cotangente, me da 1. Pero yo lo puedo expresar esa cotangente. Esta tangente que está multiplicando, ¿lo puedo pasar a dividir? Sí, quedaría 1 menos tangente de 15. Entonces, esto que es 1 entre tangente de 15, ¿yo lo puedo representar como cotangente de 15? Sí, aplicando lo que vendría a ser las razones recíprocas. O en este caso el inverso, bueno, la cotangente de 15 es 1 entre tangente de 15. Entonces, con eso ya estaría absuelto. Ya estaría absuelto ese dato, cómo es que sale, cómo es que se representa, por qué es ese cambio, por qué hizo ese cambio, por qué lo escribió así. Entonces, paso a paso estoy justificándote qué se ha hecho para llegar a ese resultado un poquito más reducido. Ahora, la pregunta, jóvenes, ¿cuánto es la tangente de 6x por la cotangente de 6x? Es esto. ¿Cuánto vendría a ser? Quiero multiplicar ¿No? eso. 1, claro, porque tangente por cotangente y son los mismos ángulos. Entonces, cuando son los mismos ángulos, la multiplicación me da 1. Idénticamente lo que tú mencionabas es correcto, porque ambos ángulos son iguales y aparte son razones recíprocas. Bien. Entonces, cuando son 1, entonces esto de acá se puede eliminar, sí, porque es 1. 1 por cualquier número sigue siendo el mismo número. Al final, ¿qué me va a quedar? 4 cotangente de 15. Y 4 cotangente de 15, ¿cuánto es? Recordarte por acá, en las razones anteriores que hemos encontrado, la cotangente de 15 es, vendría a ser 2 más raíz de 3. Creo que es eso. Si no recordamos por acá, sí creo. A ver, vamos a hacer memoria, por acá lo tenemos.
la cotangente de 15. Efectivamente, la cotangente de 15, como puedes observar, es 2 más raíz de 3. Entonces, ese valor lo asimilamos y lo reemplazamos acá. Entonces, sería 4 por la cotangente de 15. ¿Pero cuánto es la cotangente de 15? Es 2 más raíz de 3. Resolviendo, te queda 8 más 4 raíz de 3, que vendría a ser el resultado que se menciona ahí. Sería 8 más raíz de 3. Tu clave, como un compañero creo que estaba mencionando por ahí, es la clave D. Efectivamente, tu clave es la D. Para ese problema está un poquito más reducido, pero ya en el proceso te he ido explicando cómo se ha encontrado ese valor, cómo es que hemos ido reemplazando, te he ido justificando qué se ha utilizado y qué no se ha utilizado y qué valor tenías que aprenderte. En este caso tenías que aprenderte el valor de cotangente de 15. ¿Dudas, consultas, jóvenes, para este problema? ¿Quedó claro? ¿Está sencillo? ¿Está difícil? Entonces, en ese problema, necesariamente has tenido que emplear como 3 cosas o 4 cosas. 3 creo es. La primera, tenías que emplearte la definición. Si son las corrazones, los dos ángulos suman 90. La segunda, tenías que emplearte, bueno, esto es por álgebra. Tendría que ser la simplificación por entidades Legendre o diferencia de cuadrados. La tercera, tendrías que aplicarte lo que son las razones recíprocas para que se cancelen el 1 acá, tangente de x. Y por último, tendrías que haber empleado cuánto vale la cotangente de 15, que sería 2 más a raíz de 3. Con esos valores estarías resolviendo tu problema 1. Imaginemos que eso es el 1, pero no te compliques, el número 2 es mucho más sencillo. Para el problema número 2, respuesta D era la 1. Para el problema número 2 nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo ACB recto en C, significa que en el ángulo C vale 90 grados, el A vale C y el BC vale A y AC vale B. Entonces determina toda la expresión. Significa que tienes que hallar A más C por la tangente de B medios menos A por la cotangente de A. Entonces convenientemente vamos a realizar el gráfico que observas en la pantalla. El gráfico inicial es esto de acá, que está resaltado de amarillo. Este es el gráfico inicial. Entonces, como en mi problema me aparece B medios, exacto, exacto, es la B. Como mi problema me aparece B medios, pero en mi gráfica que estaba acá no está B medios, yo voy a hacer un artificio convenientemente. ¿Y cuál es mi artificio? Prolongar mi recta. Prolongo esta recta que está acá, idénticamente igual a este valor de esta recta. Si esto vale C, yo prolongo que esto también vale C. Y me doy con la sorpresa. Si tú prolongas eso, que sería C y C, entonces estás trabajando con un triángulo isósceles. Significa que ese ángulo es el mismo que el de acá. ¿Y por qué le pongo pi medios? Disculpa, pongo tita medios y acá tita medios. Porque recuerda por geometría, la suma de los ángulos internos, con el que me da el ángulo externo, en este caso tita. Y es así como aparece en este caso tita medios. Recuerda, tita se la ha asignado como el valor o el ángulo de B. Es decir, B cuando veas significa tita medios. En este caso para el gráfico, trabajamos con tita. En este caso es tita, pero yo necesito que aparezca tita medios. Fácil, prolongo la recta por acá y convenientemente que esto sea C, esto sea C, entonces trabaja con un triángulo isósceles. Entonces esto vendría a ser tita medios. Entonces, ¿qué se cumple? El ángulos interiores me da la suma de los ángulos interiores, me da el exterior. En este caso, tita medios más tita medios me da tita. Bien, entonces con eso vamos a resolver el problema. Solamente era prolongar y ver por geometría. Recuerda, te está pidiendo la tangente de tita medios. La tangente de tita medios, ¿cuál es? Esto es tita. Su tangente es B entre la suma de ellos. Entonces la tangente, ¿cuánto es? Vamos a ponerlo por acá. La tangente de tita medios es el ángulo B, disculpe, el lado B entre la suma de A más C. Entonces la tangente de tita medios es B entre A más C. Entonces yo lo puedo reemplazar por acá. Sería el A más C por B entre A más C. Menos la cotangente de A. Pero ¿cómo llamo la cotangente de A? Recuerda, esto es A,
es decir, esto de acá es A. La cotangente, ¿qué es? El cateto adyacente, que sería B, entre el cateto opuesto, que sería A. Entonces sería B sobre A y todo por A. Entonces, ¿qué se va a cancelar? Se cancela el A más C, se cancela el A más C, se cancela el A, se cancela el A. Al final me queda solamente un B menos un B, y como tu compañero mencionó, B menos B vendría a ser 0, que es tu clave B. Vamos a ver si esto está presente. Voy a borrar esto de acá. Entonces, por el desarrollo, ¿qué te quedaría? Justamente lo que sacamos. Sería el A más C por B entre A más C menos A por B entre A. Recuerda, esto de acá viene a ser la tangente de tita medios. Es esto de acá. Entonces, resolviendo, te da al final 0. Y con eso concluyes tu problema. En este problema he tenido un poquito más de geometría que lo que es más planteado de geometría. Es decir, recordar algunas nociones básicas de la suma de los ángulos interiores del exterior y prolongar en este caso convenientemente tu recta. Y eso sería todo, jóvenes. Solamente es eso. Prolongar, encontrar la tangente de tita medios y la cotangente de A. Reemplazar en los datos, cancelar lo que se puede y resolver. En ese caso sale 0. Tu clave vendría a ser la B. La B. Pasamos al siguiente problema. Problema número 3. En el problema 3 ya te está hablando de norte 23 este. Entonces se está hablando de tu rosa náutica, de tus puntos cardinales. Lo único que tienes que tener presente es el norte en la parte superior, sur en la parte inferior, este a la derecha y oeste a la izquierda. Entonces con eso resuelves absolutamente todos tus problemas. Dice, dos barcos salen de un puerto al mismo tiempo. Una de ellas navega con rumbo norte 23 este a una rapidez constante de 15 minutos por hora. Y la segunda con rumbos sur 67 este con rapidez constante de 20 minutos por hora. Determina el rumbo del primer barco respecto al segundo barco. Sí, efectivamente sale la C. Al segundo barco, 2 horas después. Mira, ojo con ello. No te está pidiendo en 1 hora. Lo que te está pidiendo es en 2 horas. Mira, si en 1 hora avanza 15 minutos, ¿cuánto serían 2 horas? En 1 hora avanza 15 Trein- minutos. En 2 horas, 30. 30, ¿cierto? Ajá. Y en el otro caso, si en 1 hora avanza 20 minutos por hora, en 2 horas, ¿cuánto avanza? 40. 40, exacto. Tienes que tener presente eso de lo que te pide el problema. El problema te puede pedir 1 hora, hasta te puede pedir 5 horas, 6 horas. Por eso no necesariamente el dato que te dan acá lo vas a aplicar tal cual está, sino hay que leer bien qué es lo que me pide el problema. El problema me pide en 2 horas, entonces todo lo multiplico por 2. Entonces la solución viene a ser dado de la siguiente manera, como observas en la imagen. Por acá. ¿Por qué sería el primer? Esto es acá el punto P, que sería el puerto. Imaginemos que todos salen del puerto. El primero dice de acá. El primero dice norte 23 este. Entonces mi punto de referencia va a ser el norte y me voy a dirigir al este. ¿En qué ángulo? 23. Acá está. Es esto. Ese sería mi rumbo. Ahora, el siguiente dice, el segundo navega sur, estoy por abajo, sur 67 este, entonces por acá, 67 este, eso sería del segundo barco, esto sería del primer barco. Ya tengo de los dos barcos, el primero la parte superior, el segundo la parte inferior. Ok, de ahí, ¿qué más me dice? Determina el rumbo, ok. ¿Por qué lo pongo 30 y por qué lo pongo 40? Porque el problema me pedía 2 horas. Por eso les estaba haciendo la pregunta. En el primer barco me dice que parte 15 minutos por hora, pero no me piden en 1 hora, me piden de 2 horas. Entonces acá lo pongo de 30. Es decir, se va hacia arriba en 30 minutos. En cambio, el barco 2, si por hora hace 20 minutos por hora, en nuestro caso 2 horas. Entonces sería 40 minutos por hora en esa dirección. Ahora, lo que nos están pidiendo es en el lapso de 2 horas. Imagínate que acá ha pasado ya las 2 horas. Entonces, claro, ajá, pero eso todavía lo vamos a hallar después. Vamos acá. Esto de acá es para mencionarte nada más los datos. Ajá, los datos con las unidades, es decir, con los valores de 30, con los valores de 40.
Ahora, vamos acá. Te mencionaba que esto era de 2 horas. En un lapso de 2 horas vamos a hacer un nuevo punto de referencia. En este caso, esto sería el nuevo meta. Imagina que sea una B. Es decir, dentro de 2 horas, en nuestro segundo barco va a llegar a un destino B. Ahora, esto de acá, si esto sería 67 y la parte de arriba sería 23, tenemos los dos puntos cardinales. La pregunta es, ¿esto de acá se te hace familiar, esta Z? ¿Y podría justificar que esto vale 23? ¿Estás en lo correcto? Sí, ¿no? Por geometría creo que has visto eso. A ver, vamos a borrar una Z por acá. Si esto es alfa, Sí, esto es alfa. ¿Sí? ¿Sí, no? es por lo de líneas las, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias. Entonces, eso se vendría a ser 23 en la parte superior y entonces este ángulo también es idénticamente 23 por geometría. Por geometría. O si no, no lo quieres aplicar por geometría, no te compliques. Tú puedes aplicarlo también extendiendo. A ver, vamos a borrar esto. Tú puedes extender esto de acá y formar un ángulo de 90 grados. Si esto vale 67, ¿esto cuánto valdría? 23, el complemento. Ambos casos son factibles, sí, ambos casos te llevan a la misma respuesta, así que no te compliques. Solamente te estoy brindando una solución parcial. Ok, hasta ahí estamos bien. Esto sería 23 grados. Ahora mi pregunta sería, ¿cuánto vale tita, este ángulo que no conozco, y cuánto vale este ángulo beta, que no conozco? Entonces, lo que vamos a encontrar para esos ángulos beta es fácil. Solamente abstraemos ese triángulo rectángulo que está por acá. Si para acá dice que vale 30 y para acá vale 40, y este es el ángulo que quiero conocer, que vendría a ser tita. Entonces, la tangente de tita, ¿cuánto es? La tangente es el opuesto entre el adyacente. Sería 30 entre 40. Sería 3 entre 4, dividiendo 10 arriba y dividiendo 10 abajo. Entonces, ¿qué ángulo te da 3 cuartos? ¿Sería el 53 o el 37? Con la tangente, ojo con la tangente. ¿La tangente de cuánto me da 3 cuartos? 37. Así es. Entonces, tita, ¿cuánto vale? 37. Por acá ya hemos supuesto que tita vale 37. Y la pregunta es, si todo esto vale 90, ya tengo que el de abajo vale 23 y este vale 37, ¿cuánto valdría beta? 30. 30, ¿no? O 60. 30, ¿no? 30. Ok. 30. Listo. Ya encontramos los dos ángulos que necesitamos, en este caso tita y beta. Ya lo encontré. Ahora, con eso podemos responder la pregunta sí, porque la pregunta se está diciendo lo siguiente. Determine el rumbo del primer barco, es decir, este punto de acá lo voy a determinar en base a mi punto de llegada de mi segundo barco, es decir, esto de acá. Necesito conocer esta dirección, lo que estoy resaltando de amarillo. Eso necesito conocerlo. ¿Y cómo lo conozco ello? La correcta lectura es del norte hacia acá. ¿Cómo se lee? Sería norte 30. ¿30 qué? ¿Oeste o oeste? Si me dirijo para la izquierda. Si me dirijo para acá. ¿Qué es? Norte, disculpa, ¿este o oeste? Oeste. Ajá, Oeste. correcto. Sería norte 30 oeste. Y tu clave vendría a ser, en este caso, la B. Entonces, esto es lo que hemos ido desarrollando, todo lo que está en el gráfico, pero en el desarrollo está un poquito más simplificado y vamos a ir viéndolo. Ok, entonces eso sería encontrar los ángulos. Mira, según el gráfico nos menciona, dice tenemos que el ángulo tita, es decir, este ángulo que te estaba mencionando, la tangente de tita es igual a 3 cuartos. Con eso podemos mencionar que el ángulo es de 37, justamente que tu compañero estaba participando y nos apoyó con el resultado. Es 37, sí. El ángulo beta es 30, ¿por qué? Porque todo esto suma 90 grados y ya hemos hallado que esto es 23, esto es 37 y esto vendría a ser el complemento, 30. Entonces, por lo tanto, el rumbo es de arriba. Sería norte, 30, oeste. Justamente la clave que tu compañero mencionaba, que es la C. Y con eso quedaría absuelto ese problema. Es lo mismo. Es sencillo. Más que todo tenías que ubicarte dentro de los puntos cardinales. Ahora, este problema es un poquito más corto que el anterior, pero sí es necesario que conozcas las razones trigonométricas.
Dice, un satélite de comunicaciones se mueve con trayectoria circular alrededor de un planeta de radio R a una altitud A. Si la parte de la superficie del planeta que está dentro del alcance del satélite es un casquete esférico, sí, efectivamente es la B, es un casquete esférico de profundidad D. Determine en términos de R y θ. Es decir, todo lo que está acá, vamos a escribir ese valor de D en términos de R y θ. Para ello, solamente graficamos este apartado que está acá, graficamos todo ello. Entonces quedaría, si R, esto de acá, R es de radio de la Tierra, hacia acá también vendría a ser una R. Entonces, por dato, a nosotros nos está mencionando que este apartado de acá solamente vale D porque es del casquete. Es decir, el casquete es, voy a pintarlo, ¿ya? El casquete es todo eso lo que está acá. Todo lo que está de amarillo es el casquete. Entonces, ese casquete tiene una profundidad que vale D. Si todo lo que está en esto de acá, es decir, todo esto vale R y esto vale D, ¿cuánto vale esa pequeña parte que está por acá? Esta pequeña parte de acá hacia acá, ¿cuánto vale? La diferencia, ¿no? Sería R menos D, justamente que está empleada acá. Listo. Entonces con eso justificamos por qué está escrito ese R menos D. Porque recuerda que todo esto es R mayúsculo, que es radio, y esto de acá vendría a ser la D, ese apartado pequeño. Entonces, ¿cómo resolvemos? Resolvemos de la siguiente manera. En gráfico tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos ese coseno que está acá. El coseno de θ, medios, es igual que cosa. Es el cateto opuesto entre la hipotenusa. No, disculpa, es el cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente? Estás acá. ¿El cateto adyacente cuál es? El que está a su costado vendría a ser, en este caso, R menos D. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? R. Entonces, justamente lo que te menciona acá. Entonces, con eso ya estás absorbiendo eso de acá. Listo. Entonces, esto de acá, la R que está dividiendo, ¿puede pasar a multiplicar? Sí. ¿Qué quedaría así? R por el coseno de θ medios. R menos D. Pero recuerda, tú necesitas escribir a D sola. En este caso, la D está negativa. Puedo pasar al otro lado. Quedaría así, D es igual a R y esta R coseno que está a la izquierda pasa a la derecha con el signo contrario. Ok, acá ¿qué más puedo hacer? Puedo factorizar la R, me quedaría más o menos así. Factorizar o la R, me queda 1 menos coseno de θ medios, que en ese efecto vendría a ser la clave R por, ¿dónde está? 1 más menos, vendría a ser la B, justamente tu compañero que menciona. Entonces, solamente es que has tenido que emplear para resolver ese problema, has tenido que recordar la razón trigonométrica del ángulo de coseno medios. De coseno θ medios, en este caso viene a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y de dónde saco esos valores? De acá, del gráfico. Esta es tu hipotenusa, esto es tu cateto adyacente. Vamos a verificar. Efectivamente, acá está, mira. Esta R que estaba dividiendo pasó a multiplicar, luego esta D que estaba negativo pasó a sumar y esto pasó para acá. Es lo que he estado, bueno, mencionándolo anteriormente. Y acá, ¿qué has hecho? Para que sea o que se acople a tu respuesta hubiera quedado acá, sí, pero para que tú puedas verificar en tu respuesta no está así. Entonces, ¿qué ha hecho? Solamente ha factorizado la R. Factoriza la R acá, le queda 1. Factoriza la R acá, le queda justamente eso de acá. Y con eso estás culminando en tu problema. Este problema es corto, sí. Lo ideal para que el problema salga mucho más rápido sería que todo lo que está en el enunciado lo plantees bien dentro del gráfico. Una vez que esté planteado bien, tu problema sale mucho más rápido, en el menor tiempo posible. Entonces dejamos esa R que estaba por acá y con eso concluyes. Con eso puedes mencionarte que la clave efectivamente, como tu compañera mencionaba, es la clave B. ¿Dudas, consulta para ese problema? Recordarte que solamente has utilizado la razón trigonométrica, el coseno, y luego has empleado justamente como te pide el problema, como está tu clave. Porque tu clave hubiera terminado acá, sí, pero no está la respuesta. Entonces tendríamos que acomodar a la respuesta para poder marcar y brindarte en esta oportunidad la respuesta correcta que vendría a ser la B. Problema número 5. Problema 5 dice, un proyector de luz está situado 16 pies sobre un escenario. ¿Cómo se presenta en la figura? Exacto, es la B.
como se presenta en la figura. Si el proyector se hace girar un ángulo θ, la luminosidad en el área iluminada del escenario está dada por la siguiente. Es decir, toda esta formulita que observas por acá, esto de acá es un dato para ti. Entonces, ¿qué necesitas hallar? Necesito hallar el ángulo, cuánto vale y cuánto vale ese. Dice que está iluminada el escenario, está dado por 6000 coseno de θ y todo dividido entre s al cuadrado. Esto se mide las unidades pies candela. Determine la luminosidad cuando el proyector se giró 37 grados. La pregunta de jóvenes, si en mi problema, en mi enunciado me dice el ángulo θ y al final me dice que gira 37 grados, ¿cuánto vale θ? Recuerda que en el problema te da un ángulo, cualesquiera sea, puede ser 30, 60. Pero ya al final te dice trabaja con un ángulo de 37. ¿Cuánto vale θ para ti? 53. ¿53 o 37? 37, bro. Claro, 37, sí, porque dice el ángulo que se ha movido el proyector más o menos es así. Entonces lo que se mueve es 37. Está sin vertical, entonces se va a mover 37 grados. Entonces sería el ángulo de 37. Ajá. Bien. ¿Y cómo sería en la gráfica? Sería más o menos así como está. Ahí vamos a poner un poco más de zoom para que logren observar. El ángulo de 37, justamente como mencionaba tu compañera. A ver. Ok. Acá podemos observar. A ver, vamos a ver. Ahí está. Mira, justamente sería el 37 grados. Es lo que te mencionaba el problema. Los demás 16 pies que es de altura y S que es de la hipotenusa. La S es el dato que necesito encontrar. El 16 pies es por el dato de problema. Por el dato de problema y S también me dan por el dato. Ok. Entonces, mi detalle es encontrar S en términos de 16 pies y el ángulo 37. Entonces, es acá donde yo voy a recordar lo que te estaba mencionando al inicio, en la parte de la teoría que me estaba haciendo énfasis, cómo demostrar. Segundos, donde... segundos, 16 pies. Ah, ya, sí, sí. No era segundo, sino era como una letra. Puede ser un A, B, C. Las unidades en este caso es pies. Sí, sí, vale la aclaración. Ajá. No es ese de segundo, sino ese de un número que esconde un valor. Exacto, sí. Vale la D. Ahora, recordate, ¿cómo resolvemos estos problemas? Ese problema se resolvía cuando tengo un ángulo y cuando tengo un lado. Por ejemplo, yo quiero encontrar el S. ¿Cómo consigo el S? El S es mi dato a encontrar, pero ¿qué tengo como dato? 16. Y el dato que tengo va como denominador 16. Ahora, esa S, en función de este ángulo, viene a ser su hipotenusa. Este 16, ¿qué viene a ser? Su cateto adyacente. Entonces la pregunta es, ¿qué razón trigonométrico trabaja con hipotenusa entre cateto adyacente? Viene a ser, ¿qué cosa? La secante, ¿cierto? ¿La secante de cuánto? De 37. Entonces, estos los igualo. Como yo necesito S, este 16 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿cuánto vale S? S vale 16 por el secante de 37. Es ahí entonces como hemos obtenido la S en función de un lado y en función de un ángulo, justamente lo que al inicio de la teoría estaba mencionando, cómo encontrar ese lado, cómo encontrar ese lado. Recordarte, el lado que no conoces, numerador, el lado que conoces, denominador, y vas aplicando. Esta es mi hipotenusa, este es mi cateto adyacente, entonces, ¿qué razón trigonométrica trabaja con eso? En ese caso, la secante. Entonces vamos a ver si efectivamente la S es igual a 16 por la secante de 37. Acá lo borramos porque ya está desarrollado. Entonces del gráfico que tenemos, que S ¿cuánto vale? 16 por la secante de 37. Efectivamente lo que te estaba mencionando. Y es ahí cómo se obtiene esto. Entonces esto ya sé de dónde obtenerlo, cómo encontrar ese valor. Sí, justamente lo que he estado mencionando anteriormente. Entonces acá solamente sería cuestión de que resuelvas. Sería 16. ¿Por cuánto es la secante de 37? Eso sí necesito que me ayuden. ¿Cuánto vendría a ser la secante de 37? Para verificar efectivamente que me dé 20. Secante de 37. La 5 por hipotenusa, 5, ¿no? Y sobre la 4. Ok. Entonces multiplicando, cuarta acá, sería 4 por 5, 20. Efectivamente lo que menciona. Entonces está bien. ¿Ese cuánto vale? 20.
¿Pero qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo S? No, no me piden S. Lo que me están pidiendo es ese valor que has encontrado, la S, reemplázalo acá, y el ángulo 37 también reemplázalo, y recién dame ese valor que a reemplazarlo se obtiene. Entonces, reemplazamos. Sería 6000 por coseno de tita entre S al cuadrado. Pero tita ya lo tienes. Tita vale 37 y S vale 20. Lo reemplazas, lo vuelves a reemplazar al final. ¿Cuánto vale E? E vale 12. Pero recuerda, tú tienes que dar una respuesta en las unidades. En este caso no es 12 tal cual, sino es 12 pies candela. Y con eso estás terminando. Y esa es la clave es la D. Entonces, para ese problema, ¿qué he necesitado? Encontrar el valor de S, y el ángulo ya me lo daban, así que no era necesario encontrar el ángulo ya me lo daban en el dato. El valor de S sí era importante encontrar. ¿Y cómo lo encontrábamos? Con lo anterior. Si tienes un ángulo y tienes un lado, siempre se pone el dato que no conozco, numerador, el dato que conozco, denominador, y veo en función del ángulo, veo la S es hipotenusa, entonces hipotenusa. El 16 es cateto adyacente, entonces cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica trabaja con eso? Pues fácil, es secante ¿de quién? Del ángulo. Entonces estos dos lo igualas, este que está dividiendo pasa a multiplicar y quedaría 16 por la secante de 37. Entonces, si necesitas estos problemas, ponerle un poquito más énfasis en cómo desarrollar cuando tienes un ángulo y tienes un lado. La mayoría de problemas viene así, como el siguiente. Tenemos problema número 6, dice, una persona observa la parte superior, creo que sí, la parte inferior de una asta de bandera con ángulos de elevación, recuerda elevación hacia arriba y depreciación 23 hacia abajo. 23 hacia arriba y depreciación 16 hacia abajo, respectivamente, dice. ¿Cómo se representa en la figura? Determine la distancia a la que se encuentra el ojo de la persona respecto de la bandera. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué dato tengo y qué dato no tengo? Por ejemplo, mira, acá ya le hemos puesto que es la D por tangente 23, pero vamos a encontrarlo solamente esto de acá y el de acá ya lo asimilamos. Sería, por ejemplo, necesito conseguir esto. La X, ¿cómo consigo la X? Lo voy a dividir en ese apartado, a ver, en ese apartado imagínate que viene a ser la D, ¿no? Viene a ser los pies, ¿me menciona algo? No, entonces pongamos acá. La D de los pies, lo que te está pidiendo, dice, determine la distancia, es decir, la distancia de la persona hacia acá, es decir, una distancia D. Entonces ese dato ya me da una distancia D, puede ser cualquiera. Entonces ponemos el dato que no conozco, que es este pequeño pedazo X, entre el dato que ya conozco, la distancia, no sé. Esto sería igual a qué cosa? Sería igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y eso qué cosa es? Es la tangente del ángulo 23. Entonces, como yo quiero X, esta D que está dividiendo, lo paso a multiplicar, sería D por la tangente de 23. Justamente lo que se te está brindando acá. Mira, eso sería D por tangente de 23. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya sabes cómo se obtuvo ese dato. Entonces, como ya sabes cómo se obtuvo ese dato, lo mismo vas a realizar para la parte inferior, pero ya no con el ángulo 23, sino con el ángulo de 16. Es lo mismo, necesitas este dato que está acá. ¿Y cómo lo consigues? Con este dato y trabajando con esto de acá. Acá te va a salir de tangente 16 pies. Pero hay algo importante. Dice que toda la bandera, ¿cuánto suma? 51 pies. Es decir, ¿qué pasa si yo agarro estos dos, los sumo? ¿Cuánto me da? 51 pies. Justamente lo que está acá. De frente ya vino en esta línea, vino a ponerte la sumatoria. Entonces ya sabes que la sumatoria de esta parte de acá que está resaltado y esta otra parte me da 51, que es toda la distancia de la bandera. Entonces la distancia sería distancia por la tangente de 23 grados más la distancia por la tangente de 16 grados es igual a 51. ¿Qué necesitas tener presente? ¿Cuánto vale la tangente de 23? ¿Cuánto vale la tangente de 16? Que ya lo tienes en la teoría. Eso de acá ya son resultados ya. ¿Cómo sería entonces? Sería D por 5 entre 12 más, en este caso ha factorizado la D, para que observen acá. En este caso tienes D por 5 entre 12 más 7 entre 24 y todo eso multiplicado por D y me da 51. Resolviendo, te queda este apartado de acá. D es igual a 17 entre 24 es igual a 51. Entonces el 24 pasa a multiplicar, es 17 dividido.
O lo puedes sacar fácil. 17ava 1, 17ava 3. 24 por 3, 72. ¿Cuánto vale la distancia? 72. Pero así como está la distancia 72, nuestra respuesta tiene que estar en tu unidad, en este caso 72 pies. Por concluir, tu clave es la A. Entonces, entre problema 5 y problema 6, ¿hay algo similar? Sí, lo similar es que tienes que trabajar cuando tienes un ángulo y un solo lado. Un ángulo y un solo lado, en este caso, ¿cómo encontrarías los demás ángulos? Los demás lados. Sería entonces convenientemente qué lado tengo, qué lado no tengo y qué razón trigonométrica se emplean entre ambos. Pasamos al problema número 7. Para el problema número 7, dice una pirámide tiene una base cuadrada y caras triangulares congruentes como se representa en la figura, determine el área de la superficie. Exacto, dice la A, en términos de A y θ. Entonces, por acá vas a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los problemas anteriores. Trabajo con el A y con el θ. ¿Por qué no trabajo con la Y que está por acá? Porque el problema no me dice, solamente escribe en función de A y θ. Así que la Y lo dejo ahí de lado. Entonces, si yo tengo, ¿cómo consigo esto? A ver, si necesito esto, pues ponemos que sea una Y. No, ponemos que sea otro valor para que no se confunda. Que sea una M, este valor de acá, una M. Entonces, ¿cómo consigo? Ese valor que necesito lo pongo como numerador. El valor que tengo, ¿cuánto es? Es un A. Entonces, el M para mí en función de θ sería cateto opuesto y el A vendría a ser hipotenusa. Entonces, ¿qué función es? Es el seno de θ. Pero yo quiero la M, entonces el A que está dividiendo pasa a multiplicar, sería A por seno de θ. Entonces, es por ese motivo que esa pequeña línea que está en la parte inferior, que vendría a ser su base, ¿cuánto vale? A por seno de θ. Entonces, este vale A por seno de θ y esto también vale A por seno de θ. Recordate que su base dice que es cuadrada, entonces se parte a la mitad por la altura, es decir, esa altura la va a partir a la mitad. Si esto vale A por seno de θ, esto vale A por seno de θ. Valen lo mismo. Ahora, del gráfico que tenemos, si esto de acá es la mitad de x y esto es la mitad de x, yo necesito toda la x completa. Entonces, ¿qué hago? Sumo ambos. Si por acá vale a seno de θ y acá a seno de θ, sumando, ¿cuánto sería? 2 veces a seno de θ, justamente lo que está por acá. Ok. Lo último dice, sea S el área de la superficie lateral. Recuerda, el área de superficie lateral, como tienes una pirámide cuadrangular, vendría a ser 4 veces esta misma área que vas a conseguir por acá. Recordate que esto vale X. Y el área de este triángulo, ¿cómo sería? La base por la altura. ¿La base cuánto vale? X. Pero X, ¿cuánto vale para ti? 2A por el seno de θ. ¿Y cuánto vale tu altura? Tu altura vale una A. Entonces, por eso se multiplica 2A seno de θ por A, que viene a ser la altura. ¿Y por qué se multiplica por 4? Porque son 4 áreas. Te pide todas. Áreas laterales. En este caso, esta cara. Entonces sería por 4. Y en este caso se divide entre 2 por ser el área de un triángulo. O sea, resolviendo, te quedaría de la siguiente manera. Multiplicando y simplificando, te queda 4 veces A al cuadrado por el seno de θ. Es el área que te pedía el problema. En este caso, como tu compañero mencionaba, es la alternativa A. Entonces, este problema es un poquito más corto, sí, pero se utilizan los problemas anteriores, es decir, los mismos artificios. Claro, cuando tengo un ángulo y tengo un lado, necesito conseguir el otro lado. Entonces, ya sabes, siempre sé el lado que conoces o desconoces, lo divides entre el que conoces y con la razón trigonométrica a lo que necesariamente tienes. Es decir, cateto opuesto entre hipotenusa, en este caso vendría a ser el seno. Por último, problema número 8. Problema 8 es similar a lo que hemos estado empleando. Exacto. Para problema 8 tenemos la elongación de alfa de un planeta, es el ángulo formado por la planeta Tierra y el Sol. ¿Cómo se representa en la figura? Si la distancia del Sol a Venus es de 0,7 unidades astronómicas y la elongación de Venus es de 37 grados, determine las posibles distancias de la Tierra a Venus en ese momento. Es decir, este gráfico de acá proviene de acá. Es decir, de acá se ha desarrollado de manera de geometría para poder abstraer el resultado. Este 1 nos dan por dato, que está por acá, una unidad astronómica. Está acá también 0,7, que es por dato. Y lo mismo por acá. Ahora, esto es Venus en esta parte y acá también es Venus en esta otra parte. Lo que te está pidiendo el problema es la distancia de P hacia T.
O la otra distancia es cuando Venus está por acá. La distancia, por acá creo que está, sí. Por acá, la distancia de Q hacia T, que es otra distancia. Es decir, Venus por acá y Venus por acá. En los dos momentos donde Venus hace su elongación. Para el problema, para ir terminando ya, tenemos lo siguiente. Este apartado de acá, esto es 37, jóvenes, y esto vendría a ser un ángulo de 37 y 53. A esto se lo pone 5K. Y a este se le va a poner, sería el K 0,2. Acá sería 0,6, acá 0,8. Es por eso que salen esos datos de 37 y 53. Entonces, convenientemente se traza una altura. Esta altura va a partir el lado a la mitad. Acá vale un A, acá vale un A. Entonces, esto vendría a ser un triángulo isósceles 0,7, 0,7. Y la pregunta es, ¿cómo obtengo ese valor de A? Ese valor de A se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. Por tal motivo, ¿el A cuánto me sale? 0,1 raíz de 13. Entonces, ¿cómo sería la distancia? Que es mucho más sencillo. La distancia de P hasta T sería el 0,8 más el A, que sería esto de acá. Y la distancia del Q más el T vendría a ser el 0,8 menos el A, pero el A ya lo tienes, el A está acá. Entonces, convenientemente nosotros lo adaptamos a la respuesta y con eso estarías brindando todas las respuestas, adaptándolo para este caso que vendría a ser la E. Eso sería todo, alumnos. Voy a mostrar la última diapositiva donde están sus claves, sus problemas propuestos. Un minutito. A ver, un minuto. Acá está. Ahí les muestro las claves de los problemas propuestos. Eso sería todo por mi parte en ese tema número 2. Si tienen dudas, consultas, por favor, escriben en el chat o pueden prender su micro, si desean. No, ninguna, profe. Perfecto, gracias. Hasta la otra semana, cuídense.